El mundo está en manos de los emprendedores, hombres y mujeres que desafían los obstáculos en busca de su objetivo. Y para apoyar esas iniciativas, un grupo de profesionales aportan sus ideas en Freites y su gente. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias, muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en la nota 95.7 y por VIS TV, canal 1090 por la red de Claro. La mayor parte de los ciudadanos del mundo no se están dando cuenta de que en el mundo se está produciendo un cambio en la estructura económica y política. El sacudimiento podría ser grande porque es un sustituto, un cambio del hegemón que ha gobernado durante los últimos 80 años y algo más. Para algunos países, hace más de 80 años que Estados Unidos tiene un control de sus negocios, de sus finanzas. Y ahora hay un periodo que, admitido o no, se está verificando. El presidente Donald Trump, por ejemplo, basa su gobierno en la premisa Make America Great Again, abreviado como MAGA, y que se centra en impulsar el crecimiento de Estados Unidos para convertirlo en la mayor potencia jamás imaginada. Pero, ¿qué tan cierto es esto? ¿Y por qué algunos académicos alertan que el resultado podría ser justo lo contrario? Así, cuando mantener ejércitos burocráticos, sistemas financieros, infraestructuras y redes globales cuestan más de lo que aportan estabilidad y bienestar, el sistema se vuelve frágil. El colapso, según Taylor, no implica necesariamente el fin total del Estado, sino una simplificación abrupta del orden social, político y económico. Diversos modelos derivados de esta teoría identifican 5 etapas que suelen aparecer, no siempre de forma lineal, en los procesos del colapso. Colapso económico, déficits persistentes, aumento de la deuda pública, inflación o pérdida de confianza en la moneda. En el caso de Estados Unidos, la deuda federal ha superado niveles históricamente altos en relación con el PIB, mientras el gasto en defensa, intereses y programas obligatoriamente continúan creciendo. Colapso comercial, interrupción de cadenas de suministro y debilitamiento del comercio internacional. Las tensiones comerciales, el uso de aranceles como herramienta política y la relocalización forzada de industrias aumentan los costos y reducen la eficiencia del sistema global que Estados Unidos ayudó a construir tras la Segunda Guerra Mundial. Colapso político, pérdida de legitimidad de las instituciones, la polarización externa y extrema, la desconfianza en elecciones, tribunales y medios, así como el cuestionamiento constante a organismos federales, son indicadores documentados por encuestas del Pew Research Center y otras instituciones académicas. Fragmentación de la cohesión social. El aumento de la desigualdad económica, la segregación territorial y la violencia política son factores que históricamente han debilitado a sociedades complejas. Estados Unidos presenta una de las brechas de ingresos más amplias entre países desarrollados, según dice la institución antes citada. Colapso cultural. Existen, bueno, vamos a irnos a la erosión de valores compartidos y normas comunes. Cuando la identidad nacional deja de ser un punto de encuentro y se transforma en un campo de disputas permanentes, la capacidad de acción colectiva se reduce. ¿Pueden las acciones de Donald Trump acelerar los riesgos? Bueno, desde la óptica de Taylor,
no es una figura individual lo que provoca el colapso, sino decisiones que incrementan los costos estructurales del sistema sin generar beneficios proporcionales. Entre los factores que algunos expertos consideran de riesgo se encuentran la expansión del gasto sin consensos duraderos, especialmente en defensa y seguridad, debilitamiento de alianzas internacionales que obligan a Estados Unidos a asumir mayores costos estratégicos en solitario, polarización de instituciones técnicas y judiciales, lo que reduce su eficiencia y credibilidad, uso recurrente de medidas de emergencia o confrontación que incrementan la complejidad administrativa sin resolver problemas de fondo. Estos elementos documentados por organismos como el Congressional Budget Office del Departamento de Defensa y Centro de Estudios Políticos no implican un colapso inmediato, pero sí un aumento sostenido de los costos de gobernanza. Hay ejemplos de colapsos históricos. El Imperio Romano de Occidente, que colapsó tras 3 siglos de expansión militar, presión fiscal extrema y burocracia creciente. El Imperio Británico, otro de los más poderosos de la historia humana, aunque salió victorioso de 2 guerras mundiales, se hundió en un mar de deudas. La Unión Soviética, cuya complejidad militar, económica y política se volvió insostenible frente a una economía estancada cercada por los países capitalistas. Aunque se habla de que un hegemón asiático podría sustituir a un imperio occidental, esto no sería la primera vez que ocurre. Basta recordar las hordas de Genghis Khan cuando invadió toda Europa. Esas son cosas que estamos viviendo y que no queremos percatarnos, pero eso trae sacudimientos. Los cambios de hegemonía no son fáciles. El que está viéndose perder sus riquezas a menudo hace acciones, acomete acciones violentas, agresivas o impulsivas. Y yo digo, yo lo he escrito de hace años, que Donald Trump tiene la misión de tratar de ser el que rescate a Estados Unidos, no importa el método que emplee. Por eso usted lo ve que no es una locura lo que él dice, no está siendo una locura lo que lo tiene perturbado, no, no. Es que ve que está perdiendo influencia y hay que hacer medidas extremas. Por ejemplo, lo de Venezuela, en tiempos anteriores, no había que hacer tanta fuerza para hacer un cambio de gobierno. Esto era el patio trasero de Estados Unidos y bastaba que el gobierno americano dijera que no le gustaba un gobierno y se derrumbaba. Paraba elecciones y todo. Ahora tiene que recurrir a medidas extremas. Cuando el papá tiene que darle golpe al niño para que él cumpla las instrucciones, la cosa no está bien. Señores, cuando hablamos de la parte que da soporte a la estructura, déjeme ver si puedo añadir esto, sí. Cuando se habla de la parte que da soporte a una estructura, hablamos de uno de los fragmentos más importantes de cualquier edificación, aquella que garantiza estabilidad, firmeza, solidez, pero sobre todo seguridad. Voy a referir al puente Juan Pablo Duarte, que se presenta con un ambiente parecido al de Cristo, por ingenieros contratados, contactados por el Listín Diario como crítica y alarmante, un estado que requiere de intervención y atención, dado que la estructura interna de cualquier edificación es totalmente delicada. Los ingenieros Celito, Eduardo Antidor y Gumercindo Guerrero, de las empresas anticonstrucción, construcciones, GSC, Ingeniería y Constructora Ríos Dulce, nos acompañaron a los periodistas en un recorrido por la estructura del puente Duarte, donde explicaron la importancia de la parte interior e inferior de esa edificación. Está la parte de soporte, pero también está la parte donde pasan los vehículos. Toda la parte inferior tiene la función de servir como anexo. Este anexo sostiene
tanto la parte del paso transeúnte como los puntos de apoyo, dijo el ingeniero Eduardo Antidor. Eduardo Antidor señaló que los puntos de apoyo funcionan para que todo sistema estructural funcione. Eso es como una cadena conectada, es decir, tú tienes un tirante que mientras tú lo mantienes tensado, logra mantener una cierta altura el cordón. Cuando tú sueltas la tensión del cordón baja y desciende. Esto cumple los puntos de apoyo, una función de estabilidad y seguridad completamente en una estructura. Cuando los periodistas se encontraban debajo del puente, como punto de referencia, vieron un recorrido donde se encuentran los dibujos próximos a Vía Duarte. Los ingenieros pudieron percibir la falta de mantenimiento existente, resaltando que parte de los daños en la estructura se deben a la cercanía de la estructura con cuerpos de agua. Y dicen, para las edificaciones que están próximas al cuerpo de agua, como el mar, se tienen que tener protecciones especiales, dijo Celito Eduardo Tiedor al observar la parte superior del puente. No, él mostró cómo se evidencia que el acero está totalmente expuesto y dijo, eso se llama expansión del acero por oxidación. Cuando sucede esto es porque se ha perdido lo que se llama el frente de carbonatación. Ese frente de carbonatación es una capacidad del hormigón para resistir los cloruros y esto es básicamente importante. La falta de mantenimiento es, es darle ventaja a la erosión porque el salitre o las aguas por sí solas, las aguas en sí mismas, son factores de erosión. Y esa situación genera una expansión del acero y hay un desprendimiento del pañete. Según las explicaciones de los ingenieros, hay algo que se conoce como acción del tiempo en las edificaciones. Eso indica que evidentemente ninguna edificación está supuesta a durar la vida entera. Sin embargo, cuando se presentan situaciones como la actual, existen algunos puntos que no pueden pasar como las filtraciones caídas de escombros. Esto del puente Duarte es un tema que se ha venido desde hace los últimos 4 años constante, pero todo no deja de ser un allante, una promesa y una oferta que se queda en el aire. Voy a hacer una pausa a ver si me encuentro con Víctor Rosario. Vengo ahora. Todos los días nos enfrentamos con el deseo de mejorar nuestra participación en los negocios y elevar la calidad de nuestro trabajo. Por eso, Víctor Rosario presenta su consulta de negocios. Con Víctor Rosario. Bienvenido a su programa. Tengo cosas que hablar contigo sobre el inventario. Saludos, Alfredo, y saludos a todos los que diariamente nos siguen en esta consulta de negocios. Cuéntame, pregúntame, que yo tengo mucho que hablar contigo hoy de consumidores, de compra, de economía, de canasta, de todo un poco. Cuéntame. Mira, que supe de años atrás, hace muchos años atrás, un, una persona que era mayorista y cuando alguien le solicitaba crédito, él iba al lugar a ver cómo estaba. Y él decía, si el tipo veía una secretaria ampulosa, una decoración fastuosa y un escaso inventario, reaccionaba de una forma. Y cuando iba a un sitio y veía todo el dinero metido en inventario, también reaccionaba. En un caso y en otro, en el que tenía la secretaria ampulosa y el lujoso el despacho, no estaba vendiendo. Y el que tenía todo el inventario no tenía flexibilidad para hacer nuevas operaciones. Oh, esos ojos críticos siempre han sido necesarios en los negocios. Porque ciertamente el que vende al por mayor tiene que saber a quién le está poniendo su dinero. Y más aún si tú vas a vender a crédito o a consignación. Recuerda que todavía en nuestro país se utiliza la consignación en muchas categorías de productos. Entonces, tú tienes que saber a quién tú le das crédito, porque si no, tú tienes tu dinero en las manos de un tercero que al final no te va a pagar. Y eso, ojo, ha existido siempre, todavía existe hoy en día, va a seguir existiendo porque el crédito comercial es necesario. Primero, del que importa o fabrica para poder colocar su producto
al menos que su producto entre en una de esas categorías que tú puedes decir, me doy el lujo de vender al contado nada más. Productos muy claves con una alta demanda, se puede dar el lujo de que yo únicamente vendo al contado y el que me quiere comprar a mí me paga al contado. Pero cuando tú tienes presión competitiva, tú tienes que abrirte un espacio vas dando crédito. En otros casos extremos, dejando el producto a consignación, que para mí ya es el último de los extremos en las modalidades comerciales de distribución. La consignación es cuando yo tengo un producto nuevo, mi marca no es la marca más importante del mercado y tengo que dejar el producto a consignación, te lo coloco ahí, te voy cobrando según voy liquidando semanal o quincenalmente. El crédito es el punto intermedio donde yo evalúo el negocio de Alfredo, veo que tiene una capacidad de crédito de un monto X o Y y le voy despachando y le voy cobrando. Y ese crédito tú arrancas en un monto y va creciendo dependiendo de cómo se comporta ese punto de venta. Pero ese, óyeme, ese es un dolor de cabeza que el consumidor no ve y a veces no se da cuenta porque un producto está o no está presente. Porque si no, tú terminas con unas deudas de millones y millones de pesos que están regados en puntos de venta que no pagan. Porque recuérdate que situaciones se le presenta a cualquiera. Ahora, hay gente que su mala paga por naturaleza. Y más aún, el que tú le colocas el producto, lo vendió y cogió la venta y el beneficio para otra cosa que no es el negocio. Invirtió en otra operación. Óyeme, mira, quizás antes de entrar en mi tema, yo recuerdo un programa que yo tuve hace más de 20 años, de un programa de la Unión Europea para apoyar las pequeñas empresas, que eran unos préstamos para empresas, para microempresas, en donde se fundamentaba en impulsar el desarrollo de las pequeñas empresas. Pero ¿qué problema había en nuestro país? Tú ibas y le prestabas a Alfredo Freite para un colmadito en un barrio, en un campo y le prestaba 30.000 pesos. Cuando tú ibas y Alfredo Freire decía que esos 30.000 pesos era para capital de trabajo, para remodelar el local. Cuando tú ibas al mes o 2 meses, ¿qué había hecho Alfredo Freire? Con los 30.000 pesos le compró un motor. Con los Ajá. 30.000 pesos hizo tal cosa que no tiene nada que ver con el negocio. Entonces, llegó a un punto que hay muchos lugares en donde el préstamo, primero, o está acompañado de una asesoría, o el préstamo está atado a lo que tú dijiste que iba a comprar. Es decir, si yo estoy comprando maquinaria, perfecto, yo te voy a prestar para la maquinaria, pero yo le pago a quien vende la maquinaria, no a ti. Que es una manera de garantizarte, espérate, la maquinaria está ahí, me sirve de garantía. Es como el caso de los vehículos. Te presto por un vehículo, pero el vehículo es la garantía. Si tú no pagaste el vehículo, ¿qué hace el que te prestó? Te va a quitar el vehículo, porque es la garantía. Pero es un tema importante. Pero mira, con este preámbulo me permite a mí hablar de lo que quiero tocarte, que tiene que ver con disponibilidad de dinero, situaciones. No es un secreto para nadie que el 2025 fue un año económicamente con muchas dificultades para el país y para muchos países en el mundo. Según un informe del Banco Central, en los últimos 6 años, la canasta básica ha aumentado en más de 13.549 pesos, según las estadísticas del Banco Central. Y quizás tú dirás, oye, eso no es verdad, yo gasto mucho más de ahí, pero recuérdense que se mide cuáles son esos productos de la canasta básica. Y no voy a entrar en discusión si el número es correcto o no. Pero ¿qué nos dice esto? Mira, año tras año, mi poder adquisitivo se va manteniendo, va aumentando según el que es un asalariado, según aumentan el sueldo. El que es un asalariado, pero tiene un plan B que vende algo, según aumenta mi sueldo y lo que yo vendo. Y el que es un emprendedor que se dedica a desarrollar un negocio, según lo que yo puedo generar en base a mis ganancias. Ahora, es una realidad que todos nuestro costo de la vida va cambiando, la inflación, la tasa de cambio. Hay una serie de variables que hacen. Y me voy a la canasta básica, el supermercado o colmado, que hay que comprarlo obligatoriamente toda la semana. Usted tiene que comprar productos para usted comer, lavar la ropa, limpiar la casa, pagar la energía eléctrica, las telecomunicaciones. Esos gastos básicos que tenemos todos en nuestro hogar, no importa que usted esté en el nivel socioeconómico más alto, en el medio o en el más bajo, eso no importa. Ahora, ¿qué sucede? Ante situaciones económicas como la que constantemente vivimos en nuestro país, hemos vivido no sé cuántas crisis, lo que tenemos un par de años más, hemos vivido una cantidad de crisis en los 90, en el 2000, es decir, no pasan 10 años sin que tengamos crisis grandes,
pero cada 2 o 3 años tenemos diferentes tipos de crisis y probablemente, y le tomo la palabra prestada a los economistas, hemos visto en los últimos años que venimos de una economía dominicana con una tasa de crecimiento alto a la que nos acostumbramos a una economía que está creciendo muy lentamente. Eso en lenguaje llano lo que lleva es menos dinero en la calle, menos capacidad de compra, las cosas están más caras. Si yo gastaba 5.000, 10.000, 8.000 pesos semanales en la compra del supermercado, eso ha subido a 11.000, 12.000, 7.000, dependiendo cuánto yo gastaba, pero probablemente mis ingresos no han crecido de manera igual. Y ahí es donde me quiero detener. ¿Qué hace el consumidor cuando hay una crisis grande o sencillamente cuando el dinero no le da? ¿Deja de comprar? No. El consumidor no deja de comprar. Y eso se divide por categorías de productos. Hay productos básicos y empiezo por la canasta básica de la familia y quizá me voy a otro tema, lo que son lujos. En el medio, hay cosas que ni son lujos ni son básicos, pero son gustos, podemos llamarle vicios, como tú le quieras llamar, que eso entra en una prioridad distinta. ¿Qué pasa? Mi poder adquisitivo se disminuye, pero yo tengo que seguir comiendo. Mi poder adquisitivo se disminuye, pero yo tengo, como dice el buen dominicano, que darme un gusto, porque para algo yo trabajo. Y ahí viene el que le gusta salir un fin de semana a sentarse en un lugar y tomarse una cerveza, el que le gusta salir y comer algo en un restaurante, el que le gusta irse de viaje. Viaje a su escala. Viaje no es solamente irse por Europa un mes o irse a Estados Unidos una semana de compra. Viaje muchas veces y yo salí en el fin de semana y sentarme en el colmadón con un par de amigos a tomarme cerveza o tomarme un trago. Cada quien se divierte a su gusto. Ahora bien, parto por lo básico. En tiempos de crisis o situaciones económicas apretadas, ¿qué hace el consumidor? El consumidor se va adaptando a la situación. Y quizá me voy a situaciones extremas. Todos recordamos aquella crisis del año 2003, en donde el dólar se disparó, teníamos un dólar 17 por uno y se metió a 60 por uno en menos de 2 o 3 meses. Han sido una de las crisis recientes más fuertes. Del 2003 para acá hemos tenido una N cantidad de situaciones económicas apretadas. Ahora mismo estamos en una situación que no podemos llamar que tenemos una crisis alta, pero tenemos una economía resentida, una economía que no va moviéndose al igual que antes, y eso se refleja en los niveles de venta de muchos productos. Ahora, lo veo del lado del consumidor. ¿El consumidor qué hace? Va a seguir consumiendo su canasta básica, se va a seguir divirtiendo. Ahora, y me paro ahí. Me voy a seguir divirtiendo. Sin embargo, si tú eres un tomador de cerveza, de whisky, de ron, y tu poder adquisitivo disminuye, probablemente tú vas a cambiar de marca, va a cambiar, va a ajustar el consumo. Los lujos va a pasar lo mismo. Probablemente ya en lujos sí tú vas a tener un nivel de disminución, porque obviamente si Alfredo Freite tenía previsto desde hace 3 o 4 años que en el 2026 iba a cambiar su vehículo y este año la situación está apretada, tú vas a buscar cómo mantiene ese vehículo bien para que te aguante un año o dos más, porque este no es el año de cambiarlo. O si tú tienes unos ahorros, pero tú pensabas comprarte un vehículo de un nivel X, lo que tú dices es que mi situación no está para X y voy a comprar X-2, porque eso es lo que yo puedo económicamente hablando. Y ahí entramos en cómo el consumidor se va adecuando. Ahora, lo veo del lado de los negocios. Asimismo, mi oferta de bienes y servicios se tiene que adecuar. Si yo solamente vendo ese producto muy premium, claro, mi marca es eso. Ahora, yo empresa, tengo que tener opciones de producto, tanto para el premium como para el intermedio o para los demás, porque en momentos difíciles que el consumidor se va moviendo de opciones, lo importante es que mi empresa tenga opciones para todos los gustos y sabores, y más que todo, para todos los bolsillos y la capacidad de compra. Una contracción económica inmediatamente influye sobre la calidad de la inversión, de la compra del ciudadano. La calidad del gasto. Óyeme, es que yo compraba, me voy a algo muy básico. Tú comprabas un paquete de servilletas importadas de la más premium. Tú vas a terminar con una marca genérica
que es la que se vende. Y ahí voy. ¿Qué es lo que adecua el negocio? Y fíjate por qué el auge de las marcas blancas. Las marcas blancas, que la tienen la mayoría de las cadenas, te están vendiendo un producto de buena calidad, pero más barato. Que el producto premium probablemente no puede competir con la marca blanca. ¿Qué hace el consumidor? Espérate, si voy a comprar la servilleta de la marca tal o cual importada o local, me voy con esta, que es la marca genérica, que me cuesta un 10% menos. Sencillamente, seguí comprando servilletas, seguí comprando tal o cual producto, el consumo se mantiene, lo que varía es como tú dices, la calidad y el nivel de compra. Entonces, yo como negocio, yo como que vendo, yo que desarrollo productos, lo que yo tengo que asegurarme es tener mi opción, mi abanico de oferta que se adecue a las distintas realidades según van los momentos económicos. El año pasado nos marcó esto, es probable que este año sigamos con situaciones parecidas. Lo que yo tengo que lograr es que mi oferta de producto se adecue a esa realidad. Si me quedo soñando con que yo solamente vendo esto, pero esto que yo vendo a un nivel premium no está acorde a la capacidad de compra de Alfredo Freites, que es mi mercado meta, Alfredo Freites, ¿qué va a hacer? Mudarse al negocio del frente, mudarse a otra marca, porque él va a seguir consumiendo, que es la premisa importante. El consumidor se adecúa, no deja de comprar. El consumidor ajusta o calidad o marca o volumen, pero sigue comprando. A mí me pasó una experiencia. Estaba en un supermercado y estoy buscando café. Y me encuentro con un amigo, comenzamos a compartir, a charlar y cosas. Y cuando voy a buscar café, me dice, mira, prueba este café. Era un producto de producto blanco, Una ¿verdad? marca blanca. De una compañía X. Óyeme, y efectivamente, el café es excelente. ¿Qué va a pasar? De cada 10 que hicieron como tú, una proporción se va a quedar en esa opción. Hay otra proporción que va a volver a su marca de siempre. Entonces, lo que tú buscas es ser la opción de siempre, pero también tener una alternativa para el que él quiere buscar una alternativa nueva, ya sea por probar o ya sea por bolsillo. Y ese es el mensaje que yo quiero estar claro. Ante tiempos de crisis, el consumidor no deja de comprar. El consumidor adecúa o se mueve, pero sigue comprando, aunque tenga que comprar menos o tenga que comprar una marca o una característica distinta, pero el consumidor siempre va a comprar. Señores, con esto... Para que te quede pendiente, en casos como este, ¿qué hace una empresa? ¿Fabrica su competencia de menor precio o fabrica un producto de menor calidad aparente para estar en la línea de competencia? Te lo voy a dejar como una entrega, pero si te respondo rápido, tú lo que tienes que tener un abanico de opciones disponible para todos los gustos. Y por eso es que las empresas en cualquier categoría están manejando varias marcas. Marcas muy premium, marcas intermedias y marcas económicas. ¿Para qué? Para que si tú quieres moverte de un lado a otro, te muevas conmigo y no te muevas el negocio al frente. Y ese es el punto clave. Pero vamos a desarrollar esto como un próximo tema y veamos cómo el portafolio de productos se va adecuando a esas realidades. Señores, me despido por hoy con esto. Hasta una próxima consulta de negocio. Gracias, Víctor. Hasta luego. Bye. Temas, opiniones, comentarios, Freites y su gente por la nota 95.7. Amigos, seguimos con Roberto Lamarche hablando sobre el problema del agua. Y algo que me escuece es, ya está identificado el problema. ¿Y ahora qué hacer, Roberto? Esperar los fondos necesarios para construir esas 4 presas, solucionar el problema del agua del sur, solucionar el problema del agua de Haití, ya anexarle más agua que la que tiene el Valle de San Juan de la Maguana, incluyendo la presa de Monte Grande, que va a solucionar todo el sur profundo y suroeste. Y con estas presas que te fui mencionando, Guaymate, Nisibón, Miche, Sabana de la Mar, Atomayor, ¿cómo se llama San Rafael de Yuma, la cuna de los pescadores de entonces? Todo eso va a tener agua para todo.
para riego, para potabilizarla, para satisfacer todas las demandas que necesitan los habitantes del país y los visitantes que vienen a ver las bellezas que tiene la isla española, porque realmente yo no creo que haya, bueno, aparte de Cuba, ¿verdad? Que se ha retrasado un poco, que haya tantas cosas bellas que ver, que recordar y que llevar a los amigos cuando tú regreses a tu hogar para que ellos se animen a venir a conocer la belleza que el que llegó primero les comunicó a ellos. Eso es una gran solución, pero ¿Cómo se para gestiona ello, cómo se gestiona el agua de Punta Cana? o de esa misma presa, hay suficiente agua para resolver, no Punta Cana, la otra banda, Capcana y todos esos proyectos turísticos que lo que están es succionando el agua ya contaminada de los acuíferos, porque después que tú sacas el agua dulce, lo que te llega es el agua salada y te daña los equipos, porque para tú hacer que el agua salada sea productiva para reguío y para uso personal, es costoso y el ciudadano no tiene la cantidad de fondos necesarios para poder pagar los servicios, que es una obligación de la nación. Es decir, eh, ahora mismo estamos usando agua contaminada. Oh, pero claro que sí. Todo el agua que están usando en los proyectos es un reciclaje. Tú succionas el agua del pozo. Esa agua ya viene con las heces de los que estaban a más altura. Por ejemplo, los que están en la parte norte de la ciudad de Higüey. Todos esos hoteles que van bajando agua contaminada y se van perdiendo en el mar. Y ahora ya tú vas a represar el agua, la vas a guardar. Cuando venga la época de lluvia, se va a llenar más el vaso y va a haber más volumen de agua. El agua suficiente para satisfacer la demanda de todos los ciudadanos y todos los visitantes que requieren en cantidad y en calidad, que es como debe ser. La Marchi, pero esto que tú estás diciendo es sumamente delicado. Claro que sí, pero es una obligación de Estado. El Estado ha pedido muchos préstamos. Mira los daños que produjo Melissa al pasar. El Banco Interamericano de Desarrollo tuvo que prestarle dinero. Bueno, a Puerto Rico no, porque a Puerto Rico se los regalan, porque son norteamericanos. Pero a República Dominicana, Haití, Jamaica, a Cuba, el préstamo va para ellos, para que rehabiliten lo que fue dañado por una tormenta de ese margen. Enorme los daños. Todavía quedan más de 30 acueductos fuera de uso, porque no se puede accesar, porque el agua no te deja. Entonces hay que esperar que en enero normalmente no llueve. Sin embargo, han pasado 6 días y ha llovido casi todos los días. Mira el caso de Puerto Plata ayer. Fue una cosa increíble el agua que había. Las Por cabañuelas eso van a yo no estar quiero vivir. en función este año. Exacto. Sí, nos sorprendieron con agua. Eso es esperanza. Puerto Oye, Plata no tiene equipo. Perdóname, sí, Freite. Escúchame que te interrumpa,
No, que es mala educación, ¿verdad? Puerto Plata no tiene equipo de béisbol porque se van a suspender todos los juegos de pelota. La cantidad de lluvia que en esta época cae, en la época del alidón, en la misma ciudad, en Santiago, en La Romana, en San Francisco de Macorís, en San Pedro de Macorís, en todo eso, llueven. Antes eran 60 juegos la serie regular, ahora la redujeron a 50. Y el round robin a 20. Las cosas han cambiado, pero tenemos que enfrentarlas y a tiempo, porque los diseños que hemos elaborado son diseños contemplados con el crecimiento poblacional a 20 años. A 20 años tú tienes que volver a rediseñar para satisfacer la nueva demanda que tienen todos los ciudadanos y todos los visitantes. ¿Me comprendes? sí. Bien. Yo veo como muy delicado el tema este, sobre todo por el turismo, porque manejar el turismo con agua contaminada es algo muy delicado. Muy delicado, muy delicado. Sí, Hay algunas plantas de tratamiento de agua de succión a través de los pozos y bombas sumergibles o de eje vertical. Hay muchísimos equipos de cualquier orden que puede succionar el agua del subsuelo, pero para tratarla hay que inyectarle sulfato de aluminio después de filtrarlas. Antes hay que sedimentarlas, después filtrarlas y al final en el recipiente que queda donde se vierte el agua hay que echarle hipoclorito de sodio o sulfato. El cloro es el mineral que mata todas las bacterias ectógenas y patógenas. Todo eso hay que hacerlo y eso le cuesta dinero a los hoteles. Eso es lo que tiene que suplir el Estado para que la carga sea menos y puedan cobrar más impuestos a todos esos inversionistas que llegan a la isla y tener el dinero suficiente para poder realizar las obras necesarias para todo el que esté en la isla española. bueno, Lamarche, muchas gracias por tu participación. Esto es una advertencia y un aviso que tiene Claro. una importancia estratégica. ¿Tú has oído hablar de un proyecto que nos hemos preguntado en la Asociación de Ingenieros Sanitarios de la República Dominicana? ¿De quién salió la idea de traer agua para el Gran Santo Domingo desde la presa de Atillo? Eso es un proyecto obsoleto completamente, porque el agua nunca va a llegar a la ciudad. El agua se va a quedar y lo van a usar como reguío, igual que lo que está pasando con la presa de Monción, que era para darle agua a toda la parte noroeste de la isla, y los campesinos la punchaban y el agua no llegaba a la torre de partición. Claro. ¿Tú te imaginas qué desgracia después de hacer una inversión como esa, que utilicen un agua ya tratada a ese costo para que los utilicen para siembra de caña, de yuca, Bueno, de batata? es que tú te imaginas que pase la comida frente a tu casa y tú muriéndote de hambre. Exactamente. Vamos a hacer otro programa sobre este tema porque me interesa el manejo del agua en la capital sobre todo. Roberto, muchas gracias por tu participación. Esto es una advertencia y una alarma también. A todos los que pueden ser candidatos en el futuro y a los que han sido, que pueden volver. Recuerda que hubo un presidente que dijo que la Constitución era un pedazo de papel. Se te olvidó. No, eso es un plagio que él hizo, pero está bien. Pero es Sí, así. sí. Bueno, Ya en este gobierno
que ha hecho muchas cosas buenas, también ha hecho cosas malas. Ha nombrado funcionarios que no son los competentes, pero es que el trabajo amerita un salario, pero que el profesional vaya con la idea de servir, no de servirse, que es lo que estamos acostumbrados a ver. Dejemos material para el próximo programa, Roberto. Muchas Claro, gracias por tu participación. cuando tú quieras, me llamas y yo te ayudo, yo te ubico. Ok, ok. Hasta luego, Roberto. Bien, Bye bye. gracias por tu invitación Y gracias por tu y participación. espero ayudarte siempre. Ok, gracias. Ya estamos de vuelta con Freites y su gente por la nota 95.7. Mi gente, en el Partido Revolucionario Moderno, el partido de gobierno, hay un tirijala que se veía venir. Los cambios que ha hecho Abinader afectan sobre todo a los PRMistas, porque es de estilo que el que ingresa a una posición de dirección busque como apoyo a personas de su confianza, que él sepa que tienen capacidad. Dentro de los primeros meses después de iniciar la gestión de gobierno de Luis Abinader en agosto del 2020, el Poder Ejecutivo ha tenido que hacer frente al descontento presentado dentro de la base del PRM, quienes constantemente han reclamado la falta de oportunidad de ser parte del tren gubernamental. Tan pronto como en septiembre de ese año, el mandatario tuvo que referirse al notable descontento mostrado a través de los dirigentes provinciales del partido oficialista. Señaló que el Estado no es un botín político. Esto, es decir, el gobierno, no es un botín político. Hay que servir de manera organizada, que quede claro eso. Fue lo que puntualizó el presidente apenas semanas después, pocas semanas después de hacerse cargo del Poder Ejecutivo. Pero a pesar de esas declaraciones, las quejas persistieron porque varios meses más tarde las autoridades del PRM pidieron paciencia y explicaron el impasse y que estaban trabajando para solucionarlo. José Ignacio Paliza, en su calidad de presidente del partido, dijo que están haciéndolo todo lo que está a su alcance para que los miembros del PRM, en virtud de su recorrido, su experiencia y su capacidad, claro, de manera ordenada, ingresen a participar en este gobierno que es su gobierno. Mientras Carolina Mejía decía que había una comisión para colocar a los compañeros de acuerdo a su capacidad y a aquellos que aún no han ingresado. La situación y los desacuerdos llegaron al punto de que incluso el dirigente Ramón Alburquerque rechazó su designación como presidente de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana mediante el decreto 339-20 debido a que eso no fue lo que habían acordado con él. A los amigos que nos felicitan por la designación en la presidencia ejecutiva de EGIT, pero sin funciones, agradezco sus palabras. Les indico que nunca acepté, ya que no fue lo acordado y así como trabajo con nadie. Dijo él que así como él trabaja, es de leal como nadie. Pero también esperaba una reciprocidad. Tan solo pocos días después de la juramentación de Abinader a la cabeza del Poder Ejecutivo, hasta el momento, Alburquerque sigue estando fuera del gobierno. En una entrevista con el Diario, el entonces ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrullo, explicaba que la idea es establecer que esa administración gubernamental no anda pensando en filiaciones políticas, sino en los aportes de ciertos perfiles
que pueden hacer en la sociedad a través del Estado. Es decir, dejó claro, claro, él no es del PRM y por eso mismo Macarrulla podía decir lo que fuera sin que le pecara. Ese descontento de los dirigentes medios fue la fuente principal utilizada por Guido Gómez Mazara y Eddie Olivares durante la competencia interna del PRM, en donde buscaban la presidencia del partido oficialista en el 2022, aunque los reclamos no llegaron a los titulares con el impacto que se esperaba. La situación se mantuvo y Paliza se quedó como presidente del partido. A pesar de que los reclamos se mantuvieron, los mismos pasaron a un segundo plano. Sin embargo, volvieron a ser tema de conversación quienes volvieron a manifestar que se han sentido dejados fuera tras ver las designaciones de dos antiguos aliados al PLD. El senador Luis René Canaán Rojas fue designado como el nuevo director ejecutivo de la Administradora de Riesgos de Salud para Maestros, ARCEMA, solo días después de que Magín Díaz fuese elegido para dirigir el Ministerio de Hacienda y Economía. Al ser cuestionado sobre si dentro de su organización política no existían personas capaces de ocupar ese puesto, Abinader determinó que no todos los directores y ministros tienen que ser necesariamente parte del partido oficialista. Y el PRM ha servido de soporte, pero el gobierno realmente está constituido por el empresariado. Son básicamente los integrantes, personas que trabajan o han trabajado o trabajaron con personas de alto perfil de la sociedad y que tenían influencia con el presidente. Y los PRDMistas se quedaron oliendo donde guisa. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en la nota 95.7 y por VIS TV, canal 1090. Alfredo Freites, en nombre de todo el equipo, les da las gracias por la sintonía y espero que ustedes se mantengan en línea para que nos encontremos en el próximo programa. Hasta luego.